El cielo matutino sobre Nueva York se veía diferente ese día. La gente apuntó sus teléfonos hacia arriba capturando las extrañas luces que habían aparecido durante la noche. Las redes sociales se inundaron de teorías sobre los misteriosos objetos que ahora colgaban en la órbita de la Tierra como perlas oscuras contra el lienzo azul del espacio. James Miller miró las noticias desde su pequeño apartamento. Sus curtidas manos agarraban una taza de café con demasiada fuerza después de 30 años en la inteligencia militar. Había desarrollado un instinto para los problemas. Estos objetos no eran solo visitantes, eran buques de guerra. Reconoció la formación de innumerables batallas navales que había estudiado a lo largo de su carrera. La atención del mundo se dirigió al edificio de las Naciones Unidas, donde los líderes mundiales se habían reunido para una sesión de emergencia. La atmósfera estaba tensa, llena de incertidumbre y miedo. Entonces sucedió. Cada pantalla, cada teléfono, cada dispositivo digital en todo el planeta se activó. Simultáneamente, una voz de resonancia profunda llenó el aire. Gente de la Tierra. Soy la voz de la flota del dominio. Su mundo primitivo ha sido elegido para la integración en nuestro imperio. Tienen 24 horas para entregar sus gobiernos y someterse. El teléfono de Miller sonó inmediatamente. El almirante Walker te necesita en el mando, dijo la voz del otro lado. En una hora lo escoltaron por el nivel subterráneo del Pentágono, lugares que no había visitado desde su retiro hace 5 años. El centro de mando zumbó con actividad. Las pantallas mostraban las enormes naves alienígenas, 12 de ellas, cada una más grande que un portaaviones. El almirante Thomas Walker, un hombre alto con cabello gris acero, estaba de pie en el centro del caos, gritando órdenes. James Walker asintió mientras Miller se acercaba. Dime que ves algo que nosotros no vemos. Miller estudió las lecturas. Las naves alienígenas mantuvieron un espaciado geométrico perfecto, nunca se desviaron ni siquiera por un metro. Sus comunicaciones seguían patrones precisos transmitidos a intervalos exactos, todo en ellos gritaba protocolo rígido y estructura inquebrantable. Están demasiado confiados, dijo Miller, señalando los datos. Miren su formación, no están en una postura defensiva, se han posicionado para un espectáculo de fuerza, no de combate real. Estos no son conquistadores que esperan resistencia, son matones que esperan sumisión. Walker entrecerró los ojos. Está seguro de que sus transmisiones se están transmitiendo en todas las frecuencias, pero no están monitoreando. La mayoría de ellas no están buscando respuestas, solo están gritando. Y mira las posiciones de sus naves, han expuesto sus secciones ventrales. Ninguna flota de combate experimentada haría eso a menos que Miller hiciera una pausa. Una leve sonrisa formándose en su rostro. A menos que nunca se hayan enfrentado a una oposición real. Las siguientes horas fueron un borrón de actividad. Las bases militares en todo el mundo entraron en alerta máxima, pero cuidadosamente mantuvieron muy cuidadosamente la apariencia de pánico y desorganización. Si Miller tenía razón, esto podría funcionar a su favor. La voz transmitida de nuevo a medida que se acerca la fecha límite. Tu tiempo se acorta. Humanos, vemos a tu Miller luchando, tu líder escondido. Sométete y tu transición será indolora. Resiste y mira tus ciudades arder. Miller estudió cada transmisión encontrando más patrones. Los extraterrestres usaron lenguaje formal casi teatral en su entrega. Parecen seguir un guión, como si hubieran hecho esto muchas veces antes y siempre hubieran obtenido el mismo resultado. Esperan que seamos primitivos porque no hemos colonizado otros mundos. Miller explicó a los líderes militares reunidos que juzgan la civilización por la expansión, no por la innovación, y esa es su debilidad. El almirante Walker asintió lentamente. Así que cuando disparen no esperarán que nosotros disparemos más que eso, dijo Miller, señalando un mapa global. No esperarán que estemos listos. Toda su estrategia depende del shock y el asombro. Nunca han tenido que luchar contra un oponente preparado cuando la fecha límite de 24 horas se acercaba a su fin. La voz hizo su declaración final. Tu tiempo se acabó ahora. Testigo del precio del desafío, una de las naves alienígenas se colocó en posición sobre Ottawa, Canadá. Las lecturas de energía se dispararon cuando sus armas se encendieron. Miller observó los movimientos de las naves alienígenas y miró su reloj. 5 minutos hasta que supieran la mayor fortaleza de la humanidad, la capacidad de adaptarse y prepararse. 5 minutos hasta que el dominio supiera que la respuesta de la humanidad a su ultimátum había estado lista para 15 años después. El primer tiro estaba a punto de ser disparado, pero no serían los extraterrestres quienes darían la verdadera sorpresa. 15 años antes, en una fría noche en Alaska, todo cambió. Un joven James Miller se encontraba en una instalación subterránea secreta, mirando los restos de una nave exploradora alienígena. Se había estrellado durante un vuelo de prueba. Su piloto murió en el impacto. La nave era pequeña, apenas más grande que un automóvil, pero cambió el camino del hombre para siempre. Este es el tercero que encontramos. El general Walker, entonces, solo un coronel, le había dicho que nos habían estado observando, probando nuestras defensas. Tuvimos suerte. Sus sistemas de sigilo fallaron durante una tormenta solar.
La noche marcó el comienzo del Proyecto Guardián. Los líderes mundiales del escudo silencioso de la humanidad habían tomado una decisión. En lugar de anunciar el descubrimiento de vida extraterrestre, se prepararían en secreto. Sabían que, allá afuera, en algún lugar, alguien estaba observando la Tierra y sus intenciones podrían no ser pacíficas. Ahora, 15 años después, mientras las naves del dominio colgaban en órbita, el almirante Walker abrió un panel oculto en el centro de comando del Pentágono. Presionó su mano contra un escáner y la pared se deslizó, para revelar una segunda sala de control más avanzada. Las pantallas aquí mostraban información diferente. El estado real de las defensas de la Tierra. Mustrials a Walker. Ordino. Miller asintió y escribió una serie de comandos. La pantalla principal se iluminó con cientos de puntos que orbitaban la Tierra. Lo que todos piensan que son simples satélites de comunicación. Explicó que en realidad son una red de plataformas de defensa. Copiamos su tecnología de las naves Scout y la mejoramos. La sala quedó en silencio mientras observaban la pantalla en tiempo real. Esos satélites aparentemente inofensivos llevaban armas y escudos más avanzados que cualquier cosa que la humanidad hubiera oficialmente desarrollado durante 15 años. Cada lanzamiento espacial había llevado una carga secreta construyendo la armadura invisible de la Tierra pieza por pieza. El dominio escaneó nuestro planeta. Miller continuó, pero solo vieron lo que queríamos. Que vieran viejos cohetes, satélites, básicos, sistemas de defensa primitivos. Nunca pensaron en mirar más de cerca porque creen que somos demasiado primitivos para ocultar algo. Walker trajo otra pantalla que mostraba bases subterráneas en cada continente que hemos estado construyendo desde el primer choque. Cada una contiene escuadrones de naves diseñadas a la inversa a partir de tecnología alienígena. No pudimos probarlas en el espacio, eso habría revelado nuestro secreto, pero los simuladores muestran que funcionan. Los ocupantes de la habitación se lavaron mientras las puertas del hangar oculto en todo el planeta comenzaron a abrirse. Naves que oficialmente no existían encendieron sus motores. Los pilotos que habían entrenado durante años en secreto se prepararon para la primera batalla chas de la humanidad. Pero nuestra mayor arma no es la tecnología, dijo Miller señalando otra pantalla. Es esta. La pantalla mostraba una red compleja de comunicaciones cuánticas. Descubrimos cómo usar el entrelazamiento cuántico para comunicación instantánea, sin señales para interceptar, sin forma de bloquearla. Cada nave humana y plataforma de defensa están conectadas a través de esta red. Walker se volvió para encarar a los líderes reunidos durante 15 años. Hemos vivido una mentira. Lanzamos satélites meteorológicos que en realidad eran plataformas de armas, construimos instalaciones de investigación que en realidad eran astilleros, entrenamos pilotos de prueba que realmente se estaban preparando para el combate espacial. Un oficial subalterno entró corriendo con nuevos datos. Señor, la nave del dominio está activando su arma principal, están apuntando a Ottawa. Walker asintió con tristeza. Entonces es el momento de activar el Proyecto Guardián. Todos los canales del mundo emitieron comandos ocultos. Los satélites de aspecto inocente comenzaron a transformarse. Los sistemas de armas se pusieron en línea. Las bases subterráneas abrieron sus puertas. Los pilotos corrieron a sus naves. Déjenlos disparar primero. Miller aconsejó que pensaran que habían ganado. El dominio cree que están tratando con primitivos que apenas pueden alcanzar la órbita. Mostrémosles lo equivocados que están. Walker miró a los líderes reunidos hace 15 años. Decidimos prepararnos en silencio. Sabíamos que en algún lugar, alguien podría venir. Para conquistar la Tierra elegimos no anunciar nuestros descubrimientos, no celebrar nuestros avances, elegimos esperar, construir, prepararnos. Se giró para mirar la pantalla principal y observó cómo el arma de la nave del dominio alcanzaba su máxima potencia. Ahora les mostramos el precio de subestimar a la humanidad. Ahora les mostramos cómo se ven 15 años de preparación silenciosa. El dominio estaba a punto de aprender que la aparente debilidad de la humanidad había sido su mayor engaño. El arma de la nave del dominio se encendió como un nuevo sol sobre Ottawa. Un rayo brillante de energía atravesó la atmósfera y apuntó al corazón de la capital de Canadá. El mensaje de Boes se hizo eco en todo el mundo. Fue testigo del precio del desafío, pero el rayo nunca alcanzó su objetivo. A 50 millas sobre la ciudad. El aire brilló. La explosión de energía se estrelló contra una pared invisible que se extendió como el agua que oculta el vidrio por un momento. El escudo que protegía a la Tierra se hizo visible. Un tenue domo azul se extendía sobre la región en el centro de comando del Pentágono. Miller se permitió una pequeña sonrisa. El escudo se mantenía al 89% de su capacidad. Informó que acababa de... Como habíamos planeado, la siguiente transmisión de la voz tenía algo nuevo en su tono.
Confusión. Esto es imposible. Su mundo no tiene esa tecnología. No pueden. El almirante Walker cortó. Apague la transmisión alienígena. Todas las unidades ejecutan el plan de batalla. Alfa, muéstrenles lo que la humanidad realmente puede hacer. Alrededor de la Tierra, cientos de satélites transformaron los paneles y se deslizaron revelando armas apuntando a la flota del dominio. Los conjuntos de comunicaciones que habían estado observando a los alienígenas ahora revelaron su verdadero propósito. Apunten primero a sus motores y armas. Miller ordenó que no los dejen. Agropars. 1000 rayos de luz se dispararon hacia arriba desde la órbita de la Tierra. Las naves del dominio, todavía dispuestas en su formación perfecta, no tuvieron tiempo de reaccionar. Sus escudos atraparon la primera ola, pero no esperaban ataques tan precisos. Lanzamiento de la segunda ola. Ahora Walker ordenó que se abrieran puertas ocultas en montañas y desiertos en toda la Tierra. Las naves se levantaron de sus hangares subterráneos. Sus diseños no se parecían a nada conocido públicamente que existiera en la Tierra. 15 años de ingeniería inversa. La tecnología alienígena había producido naves que coincidían con las naves del dominio. La siguiente transmisión del BOU sonó casi en pánico. Esto no es posible. Ustedes son primitivos. No pueden tener estas armas. Miller activó el canal de respuesta. Los hemos estado esperando durante 15 años. Hemos estado esperando en el espacio. La batalla se desarrolló con una eficiencia brutal. Las naves humanas se movieron en patrones que el dominio nunca había visto antes, mientras que las flotas alienígenas dependían de formaciones estrictas. Los defensores de la Tierra atacaron desde todos los ángulos coordinándose a través de su red cuántica. 3 naves del dominio sufrieron daños. Informó un oficial táctico. Su formación se está rompiendo. Los alienígenas intentaron reagruparse, pero las comunicaciones cuánticas de la Tierra le dieron a la humanidad una enorme ventaja, mientras que las naves del dominio tuvieron que enviar señales de ida y vuelta a fuerzas humanas coordinadas atacando y retirándose instantáneamente como un enjambre de Bass. Están tratando de apuntar a nuestras bases terrestres. Miller observó mirándola. Exhibición táctica. Todavía creen que nuestro poder viene de la superficie. Walker asintió. Déjalos perder su tiempo. Cada satélite que ignoran es otra arma que no ven venir. La formación perfecta del dominio se había derrumbado en él. Caos. Sus naves diseñadas para una fuerza abrumadora contra planetas indefensos se encontraron rodeadas de enemigos que no podían rastrear cada vez que apuntaban a una nave humana. 3 más atacaron desde diferentes direcciones. Sir llamó a un operador de sensores. Una de sus naves se está retirando. 2 más están mostrando daños críticos en sus motores. En órbita. La batalla había girado decisivamente. La nave más grande del dominio, que llevaba la voz, trató de reunir sus fuerzas, pero el daño ya estaba hecho. Sus escudos se debilitaron bajo los ataques constantes de la red de defensa de la Tierra. Miller estudió sus movimientos en él. Exhibición táctica. Mira su tiempo de respuesta. Tienen que esperar órdenes de la voz antes de poder cambiar el ICS táctico. Toda su estructura de comando se está desmoronando. Walker se acomodó el uniforme. Envía el mensaje que preparamos. Veamos cómo la voz maneja esto en cada frecuencia, en cada idioma de la Tierra. La humanidad transmitió su respuesta. Viniste a nuestro mundo esperando rendirte. Encontraste preparación, esperabas debilidad. Encontraste fuerza, esperabas primitivos, encontraste iguales. Esta es la respuesta de la humanidad a tu ultimátum. Abandona nuestro mundo o aprende cómo 15 años de preparación pueden convertirse en tu peor pesadilla. La batalla no había terminado, pero el primer ataque había enviado su mensaje. La humanidad no se rendiría. El dominio había comenzado esta pelea esperando una victoria fácil sobre los primitivos. En cambio, habían caído en una trampa que se había estado gestando durante 15 años, y esto era solo el comienzo. La batalla entró en su segunda hora sobre la Tierra. La alguna vez poderosa flota del dominio luchó por mantener la formación. Sus naves estaban dañadas, pero aún peligrosas. Trataron de reagruparse para otro ataque en el centro de mando del Pentágono. Miller observó una demostración de la mayor ventaja de la humanidad en una pantalla. Podía ver a las naves del dominio enviando señales de ida y vuelta. Cada mensaje tardaba preciosos segundos en llegar a su objetivo en otra pantalla. Las fuerzas de la Tierra se comunicaban instantáneamente a través de la red cuántica. Su mayor debilidad, Miller le explicó al almirante Walker, está ahí. Cada movimiento que hacen tiene que ser aprobado por la voz. Cada nave tiene que esperar órdenes, pero nuestras fuerzas hizo un gesto hacia la pantalla táctica donde las naves humanas se mueven como una danza perfectamente coreografiada.
Muéstrame la siguiente fase. Walker ordenó Miller. Presionó una serie de botones y un nuevo conjunto de señales apareció en la pantalla principal mientras se concentraban en nuestras naves y satélites. Nuestras unidades furtivas se han movido a su posición en todo el mundo. Naves de carga de apariencia ordinaria, que habían sido lanzadas silenciosamente durante la semana pasada, revelaron su verdadera naturaleza. Los barcos mercantes se transformaron. Armas ocultas emergiendo de sus alas. Los barcos pesqueros dejaron caer sus redes, revelando conjuntos de sensores. Incluso algunos aviones de pasajeros a gran altitud llevaban equipo secreto. Comienza la operación. Shadow Walker ordenó. La flota del dominio de repente encontró que sus comunicaciones estaban llenas de estática. Sus señales cuidadosamente coordinadas se volvieron confusas. Cada nave solo podía hablar con la voz, pero no entre sí. ¿Qué está pasando? La transmisión de las voces crepitó a través de la interferencia. ¿Cómo están bloqueando nuestras señales? Miller respondió con calma. No estamos bloqueando nada. Solo estamos hablando. Todos a la vez. Era cierto. Las fuerzas de la Tierra simplemente habían comenzado a transmitir en todos los canales que usaba el dominio, abrumando sus sistemas de comunicación con el volumen absoluto en el TAC. Mostrar los resultados fueron inmediatos. Las naves del dominio intentaron coordinar sus ataques, pero no pudieron escuchar las órdenes de los demás. Algunas dispararon al espacio vacío donde las naves de la Tierra habían estado segundos antes. Otras se contuvieron esperando órdenes que nunca llegaron. Claramente lanzaron los drones que Walker comandaba desde bases alrededor del mundo. Miles de pequeñas naves no tripuladas tomaron el cielo. Eran máquinas simples, apenas más que cámaras voladoras, pero cumplieron su propósito. Los sensores de las naves del dominio no podían distinguir qué señales eran amenazas reales y cuáles eran solo distracciones. Todo su sistema depende de una coordinación perfecta. Miller observó. Sin ella, son solo naves individuales, cada una esperando que les digan qué hacer. Un oficial subalterno se apresuró con un nuevo informe. Señor, estamos detectando fluctuaciones de energía en 3 de sus naves principales. Están teniendo problemas para mantener sus escudos bajo todo el tráfico de señales. Walker sonrió sombríamente. Ahora ven el poder real de la humanidad, no solo nuestras armas, sino nuestra capacidad de actuar independientemente. La red de comunicación cuántica zumbó con actividad mientras las fuerzas de la Tierra coordinaban sus próximos movimientos. Si bien cada nave humana podía tomar sus propias decisiones, todos conocían el plan más amplio. Podían adaptarse, cambiar de táctica, aprovechar las oportunidades sin esperar órdenes. Miren su formación. Miller señaló la pantalla. Están tratando de crear un círculo defensivo, pero cada nave se está moviendo a una velocidad ligeramente diferente. No pueden sincronizarse sin comunicaciones claras. Las voces que siguieron a la transmisión sonaban enojadas, casi desesperadas. Detengan esta pelea con honor. Enfréntenos directamente. Estamos. Walker respondió. Estamos luchando con todas las herramientas que tenemos. De todas las formas que conocemos. Eso es lo que hacen los humanos. No seguimos sus reglas de guerra. Hacemos las nuestras. La batalla había transformado lo que comenzó como una confrontación directa, se había convertido en una danza compleja. De guerra electrónica y confusión táctica. La poderosa flota del dominio se encontró luchando contra un enemigo que no podían rastrear ni coordinar adecuadamente. El señor llamó a un operador de sensores. 2 naves más del dominio se están saliendo de la formación. Sus escudos están fallando. Miller asintió con satisfacción. Vinieron esperando una raza primitiva que seguiría sus protocolos de combate. Encontraron que la humanidad era adaptable, impredecibles y mucho más preparados de lo que nunca imaginaron. La marea había cambiado. La mayor fortaleza del dominio, rígida estructura militar, se había convertido en su mayor debilidad contra la estrategia fluida y adaptable de la humanidad. El espacio alrededor de la Tierra se había convertido en un cementerio de naves rotas del dominio. 3 de sus naves iban a la deriva sin poder. Sus motores estaban apagados. 2 más luchaban con escudos defectuosos, pero las 7 naves restantes se estaban reagrupando y se preparaban para lo que parecía un ataque final desesperado. Miller estudió la pantalla táctica en el centro de comando del Pentágono y notó algo extraño en los movimientos de los dominios. No están luchando como una gran potencia. Debería haberlo hecho, dijo señalando sus patrones de ataque. Mire lo básicas que son sus tácticas. Es como si nunca antes se hubieran enfrentado a una resistencia real. El almirante Walker se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados.
¿Qué está pensando? Creo que no estamos luchando contra el mayor imperio de la galaxia. Miller explicó estas naves y sus tácticas. Son como matones que solo han elegido objetivos más débiles. Una verdadera potencia militar tendría planes de respaldo. Mejores estrategias. Un joven el teniente se apresuró a entrar al centro de comando. Señor, hemos decodificado algunas de sus comunicaciones internas. Necesita ver esto. Las pantallas se llenaron de texto alienígena traducido mientras Miller, su sospecha se convirtió en certeza justo cuando pensaba que el dominio no es un vasto imperio. Son una potencia menor que se expande intimidando a mundos que no pueden defenderse. Han estado fanfarroneando a lo largo de la galaxia. El rostro de Walker se endureció. Entonces llamemos a su engaño. Todas las naves. Ejecuten el plan Delta. Las fuerzas de la Tierra comenzaron su movimiento más atrevido, pero las naves humanas que anteriormente luchaban en formaciones defensivas se dividieron en grupos pequeños. Cada grupo apuntó a una nave diferente del dominio, no solo atacando sino maniobrando de maneras que obligaron a las naves alienígenas a separarse. Odian el caos. Miller observó que cada vez que nuestras naves hacen algo inesperado, dudan. No saben cómo manejar a los oponentes que no siguen sus reglas. La red cuántica zumbó con actividad mientras las fuerzas de la Tierra coordinaban sus ataques. Un grupo de naves humanas más pequeñas se lanzó entre las naves del dominio les hicieron contener el fuego por miedo a golpearse entre sí. Otro escuadrón usó los restos de naves averiadas como cobertura y emergió para atacar y desaparecer nuevamente. El señor llamó a un oficial de comunicaciones. Estamos captando discusiones entre los comandantes del dominio. Algunos quieren retirarse. La voz los amenaza para que se queden y luchen. Miller sonrió. Esa es nuestra operación de lanzamiento de apertura. La verdad en todo el campo de batalla. Las naves humanas comenzaron a transmitir comunicaciones encriptadas del dominio. Habían interceptado y decodificado cada nave alienígena que ahora podía. Escuche a sus líderes discutir amenazando a sus propias fuerzas, revelando sus engaños. La siguiente transmisión de los BOEs estaba llena de rabia. Silencio. Estas transmisiones ignoren estas mentiras humanas, pero el daño ya estaba hecho. 2 naves del dominio más rompieron la formación. Sus comandantes se negaron a seguir órdenes. La poderosa flota que había llegado para conquistarla Tierra se estaba desmoronando. No solo están perdiendo la batalla, dijo Miller, están perdiendo el control de sus propias fuerzas. Todo su imperio probablemente está construido sobre lo mismo. Amenazas e intimidación. Walker asintió. Envié el mensaje a todas las fuerzas de la Tierra. Patrón de ataque completo. Terminemos con esto. Las naves humanas restantes y las plataformas de defensa lanzaron un asalto coordinado sin su formación perfecta, sin su aura de invencibilidad. Las naves del dominio se vieron abrumadas por oponentes que habían pasado 15 años preparándose para este momento. La nave de los BOS está tratando de apuntar a nuestros centros de comando, informó un oficial táctico. Todavía creen que pueden ganar si solo golpean el objetivo correcto. Déjelos perder su tiempo. Miller respondió que nunca entendimos nuestra verdadera fuerza. No tenemos un solo punto de falla. Cada nave, cada comandante puede pensar y actuar independientemente. La batalla llegó a su clímax cuando las fuerzas de la Tierra presionaron su ventaja. La flota del dominio, una vez tan perfectamente organizada, había caído en él caos. Algunas naves lucharon a ciegas, otras intentaron huir mientras la voz gritaba órdenes cada vez más desesperadas que cada vez menos comandantes obedecían. Envía un último mensaje. Walker ordenó a todas las naves del dominio. Lo escribió él mismo. Su imperio está construido sobre mentira. Su poder es una ilusión. Puedes rendirte y vivir o continuar esta lucha y aprender por qué la humanidad ha sobrevivido a cada desafío en su historia. La elección es tuya. La marea no solo había cambiado, se había convertido en un maremoto y el dominio estaba a punto de aprender el costo final de subestimar a la humanidad. La verdad sobre el dominio se extendió por su flota como un virus. Todas las naves ahora sabían que no eran un imperio poderoso, sino una banda de matones cósmicos que nunca se habían enfrentado a una pelea real. La autoridad del BOU se desmoronaba con cada paso. Minuto en el centro de comando del Pentágono. Miller observó cómo más naves alienígenas rompían la formación. 3 naves del dominio están apagando sus armas. Informó que están solicitando permiso para rendirse. El almirante Walker estudió la pantalla táctica donde las voces. La nave insignia aún brillaba con poder preparándose para lo que parecía un ataque suicida y las otras 2 más destruidas, una a la deriva que deja la voz y 2 naves leales. Miller señaló sus patrones de movimiento erráticos. Están desesperados, ahora son peligrosos. Las voces. La transmisión crepitaba a través del centro de comando, pero el tono que alguna vez fue poderoso se había desquiciado. Si no podemos tener este mundo, quemaremos sus cielos. Todas las naves liberan. Los asesinos de planetas. Señor, asiente.
La voz del operador de ENS se elevó con alarma. Las naves restantes están abriendo sus placas de casco. Estamos detectando lecturas de energía masiva. Los dedos de Miller volaron por su consola analizando los datos. Están sobrecargando sus núcleos de energía. Quieren usar sus propias naves como bombas. La explosión envenenaría la atmósfera de la Tierra durante décadas. El rostro de Walker. Endurecido. Ejecutar protocolo Omega ahora alrededor de la Tierra, plataformas PL ocultas. Activadas, no armas esta vez, sino algo que la humanidad había desarrollado a partir de sus estudios de tecnología alienígena. Cientos de unidades de proyección de gravedad disfrazadas de deuda espacial se encendieron. Simultáneamente el efecto fue inmediato, las naves del dominio se encontraron atrapadas en campos de gravedad superpuestos. Incapaces de maniobrar más cerca de la Tierra, su propia masa se convirtió en una prisión que los mantenía en su lugar. Equipos de abordaje de lanzamiento, Walker ordenó tomar esas naves antes de que puedan autodestruirse. Fuerzas especiales de la Tierra entrenadas durante 15 años en combate de gravedad cero, lanzadas desde estaciones ocultas, sus naves pequeñas y rápidas se deslizaron a través de los huecos en los dominios. Escudos fallidos, la voz gritó órdenes, pero pocos escuchaban. Ahora las naves del dominio rendidas comenzaron a transmitir sus bases de datos a la Tierra, revelando la verdadera naturaleza de su imperio. Habían conquistado 20 mundos, todos ellos civilizaciones pacíficas que nunca habían desarrollado armas. Estamos recibiendo transmisiones de otros mundos alienígenas, informó un oficial de comunicaciones. Las víctimas de los dominios son pidiendo ayuda. Miller observó cómo las fuerzas humanas abrieron paso a través de las voces. Los equipos de abordaje se movieron con precisión utilizando armas no letales desarrolladas específicamente para este momento. No solo luchaban para ganar, luchaban para demostrar que la humanidad era mejor que sus atacantes. La sección de ingeniería estaba asegurada. Llegó el informe de los equipos de abordaje. El núcleo de energía se estabilizó. Hemos evitado la detonación. La voz hizo una última transmisión, no a la Tierra esta vez, sino a sus propias fuerzas. Todos ustedes son comerciantes. ¿El dominio se cortará la transmisión? Cuando las fuerzas humanas llegaron al puente, la voz, el ser que había amenazado con destruir la Tierra horas antes, fue capturado. No por su escuche a sus líderes discutir amenazando a sus propias fuerzas, revelando sus engaños. La siguiente transmisión de los Boes estaba llena de rabia. Silencio, estas transmisiones, ignoren estas mentiras humanas, pero el daño ya estaba hecho. 2 naves del dominio más rompieron la formación, sus comandantes se negaron a seguir órdenes. La poderosa flota que había llegado para conquistarla Tierra se estaba desmoronando. No solo están perdiendo la batalla, dijo Miller, están perdiendo el control de sus propias fuerzas. Todo su imperio probablemente está construido sobre lo mismo. Amenazas e intimidación. Walker asintió. Envié el mensaje a todas las fuerzas de la Tierra, patrón de ataque completo. Terminemos con esto. Las naves humanas restantes y las plataformas de defensa lanzaron un asalto coordinado. Sin su formación perfecta, sin su aura de invencibilidad, las naves del dominio se vieron abrumadas por oponentes que habían pasado 15 años preparándose para este momento. La nave de los Boss está tratando de apuntar a nuestros centros de comando, informó un oficial táctico. Todavía creen que pueden ganar si solo golpean el objetivo correcto. Déjelos perder su tiempo. Miller respondió que nunca entendimos nuestra verdadera fuerza. No tenemos un solo punto de falla. Cada nave, cada comandante puede pensar y actuar independientemente. La batalla llegó a su clímax cuando las fuerzas de la Tierra presionaron su ventaja. La flota del dominio, una vez tan perfectamente organizada, había caído en él caos. Algunas naves lucharon a ciegas, otras intentaron huir mientras la voz gritaba órdenes cada vez más desesperadas que cada vez menos comandantes obedecían. Envía un último mensaje. Walker ordenó a todas las naves del dominio. Mill lo escribió él mismo. Su imperio está construido sobre mentira. Su poder es una ilusión. Puedes rendirte y vivir o continuar esta lucha y aprender por qué la humanidad ha sobrevivido a cada desafío en su historia. La elección es tuya. La marea no solo había cambiado, se había convertido en un maremoto y el dominio estaba a punto de aprender el costo final de subestimar a la humanidad. La verdad sobre el dominio se extendió por su flota como un virus. Todas las naves ahora sabían que no eran un imperio poderoso, sino una banda de matones cósmicos que nunca se habían enfrentado a una pelea real. La autoridad del BOU se desmoronaba con cada paso. Minuto en el centro de comando del Pentágono. Miller observó cómo más naves alienígenas rompían la formación. 3 naves del dominio están apagando sus armas. Informó que están solicitando permiso para rendirse. El almirante Walker estudió la pantalla táctica donde las voces. La nave insignia aún brillaba con poder, preparándose para lo que parecía un ataque suicida, y las otras 2 más destruidas, una a la deriva que deja la voz y 2 naves leales.
Miller señaló sus patrones de movimiento erráticos. Están desesperados, ahora son peligrosos. Las voces. La transmisión crepitaba a través del centro de comando, pero el tono que alguna vez fue poderoso se había desquiciado. Si no podemos tener este mundo, quemaremos sus cielos. Todas las naves liberan. Los asesinos de planetas. Señor, asiente. La voz del operador de ENS se elevó con alarma. Las naves restantes están abriendo sus placas de casco. Estamos detectando lecturas de energía masiva. Los dedos de Miller volaron por su consola analizando los datos. Están sobrecargando sus núcleos de energía. Quieren usar sus propias naves como bombas. La explosión envenenaría la atmósfera de la Tierra durante décadas. El rostro de Walker. Endurecido. Ejecutar protocolo Omega ahora alrededor de la Tierra, plataformas PL ocultas. Activadas, no armas esta vez, sino algo que la humanidad había desarrollado a partir de sus estudios de tecnología alienígena. Cientos de unidades de proyección de gravedad disfrazadas de deuda espacial se encendieron. Simultáneamente el efecto fue inmediato, las naves del dominio se encontraron atrapadas en campos de gravedad superpuestos. Incapaces de maniobrar más cerca de la Tierra, su propia masa se convirtió en una prisión que los mantenía en su lugar. Equipos de abordaje de lanzamiento, Walker ordenó tomar esas naves antes de que puedan autodestruirse. Fuerzas especiales de la Tierra entrenadas durante 15 años en combate de gravedad cero, lanzadas desde estaciones ocultas, sus naves pequeñas y rápidas se deslizaron a través de los huecos en los dominios. Escudos fallidos. La voz gritó órdenes, pero pocos escuchaban. Ahora las naves del dominio rendidas comenzaron a transmitir sus bases de datos a la Tierra, revelando la verdadera naturaleza de su imperio. Habían conquistado 20 mundos, todos ellos civilizaciones pacíficas que nunca habían desarrollado armas. Estamos recibiendo transmisiones de otros mundos alienígenas, informó un oficial de comunicaciones. Las víctimas de los dominios son pidiendo ayuda. Miller observó cómo las fuerzas humanas abrieron paso a través de las voces. Los equipos de abordaje se movieron con precisión utilizando armas no letales desarrolladas específicamente para este momento. No solo luchaban para ganar, luchaban para demostrar que la humanidad era mejor que sus atacantes. La sección de ingeniería estaba asegurada. Llegó el informe de los equipos de abordaje. El núcleo de energía se estabilizó. Hemos evitado la detonación. La voz hizo una última transmisión, no a la Tierra esta vez, sino a sus propias fuerzas. Todos ustedes son comerciantes. ¿El dominio se cortará la transmisión? Cuando las fuerzas humanas llegaron al puente, la voz, el ser que había amenazado con destruir la Tierra horas antes, fue capturado. No por su. En los meses que siguieron, la alianza se hizo más fuerte y más mundos se unieron, atraídos no por el miedo sino por la promesa de protección mutua y conocimiento compartido. La galaxia aprendió que la mayor fortaleza de la humanidad no eran sus armas o tácticas, sino su capacidad de unirse para cooperar y convertir a los enemigos en aliados. El día que la humanidad respondió, Miller dijo que ver el primer lanzamiento conjunto de una tripulación alienígena humana al espacio no se trataba solo de contraatacar, se trataba de mostrar que hay una mejor manera. La voz le había pedido a la Tierra que se sometiera en su lugar. La humanidad le había mostrado a la galaxia cómo permanecer unida. El día que comenzó con una demanda de rendición terminó con una promesa de protección, convirtiendo un momento de crisis en una era de cooperación que fue la verdadera respuesta de la humanidad, no solo la victoria en la batalla sino la sabiduría en la paz.